Introducción al derecho penal. Bien, hemos hablado entonces dentro de la historia del derecho penal a sus fases en la generalidad, ¿no es cierto?, de los países en relación con las escuelas penales. Esto vendría a ser como una especie de historia del derecho penal general en el mundo. Ahora vamos a decir algo respecto de nuestro país. Eh, y podríamos hablar, ¿no es cierto?, de eh, algún par de palabras del derecho penal indígena. Estamos hablando de Chile, del derecho penal indígena, del derecho penal en el periodo colonial y del derecho penal en el Chile independiente. eh, en relación con el derecho penal en el periodo de nuestra incipiente, nuestra nación antes, ¿no es cierto?, de que fuéramos independientes, lo que podría llamarse el periodo indígena. No existía, se afirma que no existió derecho penal en esta época, ¿no? Pero porque no había una institucionalidad que pudiera hacer, ¿no es cierto?, efectiva esta rama del derecho. Esa es la razón. No había una organización del Estado en el Chile indígena. Y entonces desde ese punto de vista era difícil, ¿cómo se llama?, poder eh, entender un derecho penal. No había institucionalidad. Después, durante el periodo colonial, eh, desde la llegada, ¿no es cierto?, de los españoles, eh, ¿qué es lo que ocurre ahí? Durante el periodo colonial rigen las leyes que trajeron los españoles. Periodo colonial, éramos una colonia. ¿Una colonia de quién? De España, del Reino de España. Entonces, ¿qué instituciones eran las que regían en materia penal en Chile durante este periodo en que éramos una colonia de los españoles? Regían las leyes españolas. Básicamente, ¿no es cierto?, el fuero juzgo y las partidas, ¿sí?, las 7 partidas. Y el fuero real, que eran, ¿no es cierto?, estas todas de influencia romana. Todas habían nacido al amparo del derecho romano. La partida 7, referida al derecho penal propiamente tal, en la cual se atribuye a la pena una función retributiva e intimidatoria. Ya como lo vamos a ver más adelante, cuando nos refiramos a la pena, vamos a ver que cuando hablamos de retribución, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, básicamente a esta circunstancia que hemos referido en varias oportunidades, que es, ¿no es cierto?, el mal de la pena por el mal del delito, ¿no es cierto? La sociedad le aplica al delincuente el mal de la pena por el mal que el delincuente le causó a la sociedad. Y no hay ahí en esta retribución, no hay otro fin que tenga la pena. De hecho, sigue hasta nuestros días. Hay mucha gente que piensa, ¿no es cierto?, que la pena no tiene otra finalidad, que no sea simplemente ese. Hay otras instituciones que se dedican a lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, la resocialización, la puesta del criminal en la, ¿cómo se llama?, en la sociedad de nuevo, etcétera, ¿no? Pero no el derecho penal. O sea, eso es retribución. El mal de la pena por el mal del delito. Entonces, aquí se distinguen, en este derecho penal colonial, se distinguen las formas de la culpabilidad. El dolo, ¿no es cierto?, la intencionalidad, la culpa, los términos que ya la entendemos ahora, o hacer más de lo que se debe hacer, o no hacer lo que se debe hacer, o hacerlo mal, es decir, la imprudencia y la negligencia.
el caso fortuito, la legítima defensa, la participación de instigadores y cómplices, reglamentación de la tentativa, imputabilidad de dementes y de menores. Eso en relación con la partida séptima, que es la que más tiene que ver con la aplicación del derecho penal español en la época colonial. Y también la partida tercera, que está referida al procedimiento penal. Al procedimiento penal. Luego, ¿no es cierto?, logramos la independencia, declaración de independencia del año 1810, viene una etapa en que se denomina la Reconquista, ¿no es cierto? Todo esto ustedes lo deben saber, en que los españoles recuperan, ¿no es cierto?, el mando, por decir así, de la nación chilena, y después todo se zanja, ¿no es cierto?, en la batalla, ¿no es cierto?, de Chacabuco, etc. Cuando Chile ya es independiente, año 1818, independiente ya para siempre, hasta hoy día. Y durante este Chile independiente aparecen una serie de leyes ya que son nuestras, de nuestro país. Leyes penales especiales, relacionadas con el régimen penal y con el procedimiento en general. Ahí nosotros en los apuntes que hemos hecho, ¿no es cierto?, y que sirven de guía, estos apuntes básicos que tenemos hechos, sirven de guía. Ahí están señalados los años de estas leyes por si alguien tiene la intención, ¿no es cierto?, de tener alguna fecha, 1823 hacia adelante. Normas también penales relativas al régimen de la prensa, al régimen de la prensa, a los delitos de robo y de hurto, y a la pena de azotes. Fíjense ustedes que estamos hablando de estos delitos desde los años en que recién empieza la nación chilena a tener vida propia. O sea que nosotros, las primeras leyes penales que tenemos guardan relación con el hecho de que siempre nos ha gustado lo ajeno. Siempre nos ha gustado lo ajeno, porque de las primeras leyes penales que hay están las leyes sobre hurtos y robos, o robos y hurtos, como ustedes quieran. Están las leyes penales relativas a los telégrafos, ¿no es cierto? Después ya más adelante, pues cuando se inventa el telégrafo, estamos hablando de 1852, de los ferrocarriles, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando se inventa la máquina a vapor por Santiago Watts, ¿no es cierto? Uno de las máquinas que se inventa después de inventarse la máquina a vapor es el telégrafo, y también a los barcos, pues, evidentemente, pero sobre todo el ferrocarril, el ferrocarril. Entonces, ya estamos entrando como en la modernidad, si pudiéramos decir así. Entonces ahí tenemos dos palabras, ¿no es cierto?, estos tres periodos del derecho penal indígena, del Chile colonial, ¿no es cierto?, y del Chile independiente. Una fotito, por decir así, para tener una idea de qué era lo que pasaba en esos periodos de nuestra historia. Porque mirando a largo plazo, y si es que ¿cómo se llama?, el mundo no se destruye, vamos a hacer un hito en la historia nomás. Un hito en la historia, una pincelada y eso. Porque ahora la gente, ¿no es cierto?, cree, siempre cuando uno es joven, cree que esto es así y va a ser estático. El tiempo, precisamente todo lo contrario, no es estático. Entonces van ocurriendo cosas, ¿no es cierto?, que después van desapareciendo con la ocurrencia de otras cosas. Es como con las noticias. Hay una noticia, ¿no es cierto?, y todo el mundo está preocupado de eso. Por ejemplo, ahora las elecciones. Todo el mundo preocupado de la elección. Que es correcto, está muy bien. Pero en unos días más va a haber otra noticia, que va a pasar algo en Chile o en otro lado así, y se va a cambiar ya la noticia, etc. Que es el problema justamente en los países nuestros, en donde se olvidan de las cosas, la gente en general. Se olvida de las cosas. Pasa otra cosa y ya lo anterior se olvidó. Entonces ya no hay que hacer nada por lo que se olvidó. En relación, ¿no es cierto?, con el Código Penal chileno de 1875, del 1 de marzo de 1875.
En el decreto de nombramiento para la redacción del Código Penal chileno, se indica, se ordena, sería mejor decir, que debía tenerse como modelo el Código Penal belga, el Código Penal belga de 1867, que había sido traducido, ¿no es cierto?, por un señor de apellido Carvalho, este Código Penal belga. Pero como pasa en Chile siempre, la comisión de esa época, 1867, prefirió tomar como modelo no el Código Penal belga, que era el que le habían ordenado que tenía que tomar como modelo, ¿sí?, sino que se tomó como modelo el Código Penal español, el Código Penal español de 1848, que era, ¿no es cierto?, que había sido redactado por un penalista español de apellido Pacheco, penalista Pacheco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por lo que nos caracteriza a nosotros, a los latinoamericanos, que siempre queremos la papita fácil, siempre queremos hacer la cosa fácil, lo más fácil posible. ¿Por qué? Para trabajar menos, para trabajar menos. ¿Y por qué va a trabajar menos? Porque tomaron en cuenta, en vez de tomar en cuenta el código que se señalaba que debía tomarse en cuenta, que era el Código Penal belga de 1867, se toma en cuenta el Código Penal español de 1848 de este señor Pacheco. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Pacheco, que había redactado este Código Penal español para España, 1848, y que estaba vigente, pues, evidentemente, este código tenía una obra del mismo Pacheco, redactada y comentada, artículo por artículo. Entonces era re fácil, ¿cierto? Tenían todo el código comentado, artículo por artículo. ¿Qué es lo que era más fácil? ¿Empezar a razonar con el Código Penal belga de 1867 o utilizar el Código Penal español de 1848? Si tenían dos tomos del Código Penal español comentado. Se dijo que era, y bueno, en cierto modo es lógico, pues si a nosotros, ¿no es cierto?, nos habían conquistado los españoles, se dijo en su momento que era para estar más de acuerdo con las costumbres y tradiciones nacionales. Sí, es cierto eso, es cierto, pero no es menos cierto esto que yo les estoy contando como un datito para ustedes, de que, ¿cómo se llama?, de que está el Código Penal, ¿no es cierto?, de Pacheco, anotado y comentado, anotado y comentado, anotado y comentado. Entonces, estaba a la mano ahí, estaba a la mano. ¿Era más fácil o no era más fácil? Era más fácil. Entonces, con la ayuda de la obra de Pacheco, ¿no es cierto?, denominada el Código Penal Concordado y Anotado de 1848. Ahí, ¿no es cierto?, tiene su nacimiento nuestro Código Penal de 1875. Y ya habíamos señalado antes, ¿no es cierto?, que en relación con España, las diferentes modificaciones que se habían hecho a la ley penal, ¿no es cierto?, en España la llamaban códigos. Y habíamos dicho ya antes que habían una serie de modificaciones a las leyes penales que se llamaban códigos, y en este caso era el Código Modificación de 1848 que estaba vigente. Bien. Después, ¿no es cierto?, han existido diversas adaptaciones y modificaciones y diversos proyectos de reemplazo del Código Penal de 1875 nuestro. Varias, como se llama, proyectos. En el año 1929, en 1938, en 1946. Nuevas adaptaciones y modificaciones. Y de las más importantes son las que se hicieron ahora último, incluso cuando ya la escuela nuestra funcionaba. La escuela de Derecho, ¿no es cierto?, empieza a funcionar, ¿no es cierto?, el año 1900,
93, en primer año, con primer año, 93, 94 y 95, el 93, a ver, 96, 95, 94, el 94, perdón, empezó a funcionar con primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta después todos los cursos. Y derecho penal que empieza en tercer año, ¿no es cierto? Soy profesor de esa época, que empecé a dar derecho penal cuando la escuela empieza a dictar esta cátedra. Derecho penal 1, ¿no es cierto? El 96 y derecho penal 2 el 97. Y bueno, estuve impartiendo las dos clases por algunos años, como se dijo, y después, bueno, vienen otros profesores también, etc. Así que, del punto de vista de las modificaciones al código, la más importante es la que ocurre, como dije, cuando la escuela ya está funcionando. En el año 1999, ¿no es cierto? Y luego, como quedaron algunas cuestiones sin resolver, todavía existe discusión, ¿no? ¿Cómo se llama? El año 2004 se complementa esta modificación al Código Penal nuestro, que es de las más importantes, que dice relación con los delitos sexuales, ¿no? Con los delitos sexuales, donde hay importantísimas modificaciones, básicamente en lo relacionado con el sujeto pasivo del delito, ¿no es cierto? Que antes era en algunos delitos solamente las mujeres, ahora son hombres y mujeres. En el cambio, ¿cómo se llama?, del verbo rector de algunos delitos, ¿no es cierto? Ahora antes habían verbos rectores, porque estamos hablando de diferentes tipos de delitos que complicaban mucho la interpretación, y ahora se usan básicamente los delitos de violación y estupro, ¿no es cierto? La palabra, el verbo rector, acceder, que significa penetrar con el pene, ¿no es cierto?, en los orificios, ¿no es cierto?, del sujeto pasivo. Eso se estudia en Derecho Penal 2, y bueno, se habla algo, ¿no es cierto?, en Derecho Penal 1 también. Entonces nos encontramos con que las modificaciones más importantes han sido esas. Han habido otras de menor importancia. Y actualmente hay un proyecto de Código Penal chileno, que ahí está, en el que de nuevo se cambian las cuestiones básicas. Por ejemplo, en este proyecto de Código Penal chileno, que ahí está, bueno, ahora con la pandemia y todo, si antes no se apuraban las cosas en el Congreso, en el Parlamento, imagínense ahora, en donde incluso se pretende, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que los constituyentes digan, se pretende, como se llama, hasta cambiar el sistema, ¿no es cierto?, pasar de un sistema totalmente diferente al que tenemos ahora. Incluso está hasta la idea de un sistema, ¿no es cierto?, bicameral, de congresista, en el que saca esta diferencia de diputados y senadores que sirve para puro demorar la legislación. Empieza, ¿no es cierto?, con un mensaje del Ejecutivo o con un ¿cómo se llama?, una moción de un parlamentario, en las materias que tienen, ¿no es cierto?, posibilidades de ley, los parlamentarios. Ya empieza la tramitación en la Cámara de Origen, ¿no es cierto?, después se produce la discusión y se eleva al Senado, porque se supone que en el Senado son más inteligentes, más serios, qué sé yo, se supone, y del Senado después vuelve a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para que se estudie en comisión mixta, y después de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, vuelve otra vez, y va y viene, si es que no hay mucha discusión. Ahora en los que hay discusión simplemente se eternizan. Así que a lo mejor, ¿no es cierto?, hasta se cambia el sistema que tenemos actualmente, y se cambia todo. Entonces, este proyecto, hablando del proyecto de Código Penal, entonces ahí estamos. Y como en nuestros países no existe una idea de permanencia de las instituciones, se está cambiando todo cada cierto tiempo. Y cada cierto tiempo todo es como que va a ser una maravilla.
Y al día después de la elección, todo el mundo contento, qué sé yo, y después, ¿no es cierto?, empiezan, pasan los días, no muchos días, y ya se empieza a olvidar la galla, se empieza a olvidar, qué sé yo, ¿ah? Y todo sigue igual, ¿no? Y todo sigue igual, po. Sí, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que la predicción es un desastre, ¿no es cierto? Y ahí está, del 80. Incluso han habido reformas a la ley, ¿no es cierto?, que dictaron los militares, el decreto ley que dictaron los militares que creó el sistema de pensiones, que han desmejorado más todavía. En época de democracia se dictan leyes que nos han dejado más desmejorados a los que queremos jubilar. Y no podemos. Por ejemplo, a los que nos administran los fondos de pensiones, ¿eh?, se les quitó, se les liberó de la responsabilidad por la mala gestión. O sea, si en el fondo que yo estoy hay una pérdida, la pérdida la sufro yo, que soy el imponente, no el que me administra mi fondo. ¿Qué tal? Y eso es de la democracia. No quiere decir de que lo que hayan creado en el gobierno de los militares esté yo de acuerdo, pero esto es de la democracia. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que hay que saber, por eso que es importante que los abogados sepan, que estudien, que estudien. Porque es fácil hablar, pero sin tener idea, me doy cuenta, ¿cómo se llama?, de las preguntas que se hacen de repente, que uno se da cuenta que ni siquiera, por ejemplo, hay gente que cuando dio la prueba, yo me acuerdo que cuando se dan las pruebas antes para acceder a la universidad, había una cuestión tan simple como los sinónimos y antónimos, ¿eh? Entonces ahora parece que no sé si no se hace eso, no estudian en el colegio eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, algunos alumnos, si no le coloca a uno la misma palabra, el mismo verbo, los adverbios no lo usan, no saben qué son, se le coloca un verbo distinto en la pregunta, parece que no sabe que se refiere a una cosa que está dicha pero con otro verbo, no sabe. Entonces ya no se puede, no se puede. Bien, entonces ahora tenemos este proyecto. Leyendo este proyecto de Código Penal que está en el Parlamento, leyéndolo, ya lo entregó la Comisión, leyéndolo, imagínense que todo lo que se logró, se cambió la pena de muerte, como se llama, para que no existiera, evidentemente. Sí existe, ¿no es cierto?, la pena de muerte respecto de los delitos graves para tiempos de guerra, qué sé yo, en una situación de guerra. Pero en general para los delitos comunes respecto de la gente que no tenga un fuero, no existe la pena de muerte, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero se mantuvo los presidios, Y los presidios, ¿no es cierto? Tenemos un presidio perpetuo, que era el presidio perpetuo simple, que es el presidio perpetuo simple que había, y se lo elevó a un presidio perpetuo calificado. Y resulta que, para que ustedes se den cuenta, esto es recién, ¿no es cierto?, en términos de país, 10 años, 20 años, 30 años, bien poquito, ¿no? Si en términos de una persona, sí. O sea, para el caso mío, de ustedes, ¿no es cierto?, que transcurran 10 años, es re alto, una parte importante de 10 años de su vida. Es re alto, pero en términos de país no. Entonces hace re poco tiempo, ¿no es cierto?, que se legisló respecto a este presidio perpetuo calificado, ¿eh?, para hacerlo más ¿cómo se llama?, a tono con los tiempos, ¿eh? En el proyecto de código, la pena mayor es el presidio perpetuo simple, diciéndolo bien sencillamente. O sea, sacar la pena de 40 años del presidio perpetuo. Antes era presidio perpetuo nomás. ¿Qué es lo que es perpetuo? Para siempre. Para siempre. Si alguien, ¿no es cierto?, si alguien se decreta que tiene que cumplir algo a perpetuidad, ¿qué es lo que significa? Que lo tiene que cumplir para siempre. Uno cuando se muere a perpetuidad, ¿eh? Se muere para siempre. Pero aquí no, aquí en los países nuestros, ¿eh?, con eso de que somos países jóvenes, qué sé yo, entonces se cambian las cosas a cada rato.
Por eso que vivimos en una continua inestabilidad institucional. Porque todo se cambia cada rato. Aparece una opinión, ¿no es cierto?, que está de moda en un momento determinado, una opinión política. Oh, el mundo cree que va a solucionar todos los problemas. No soluciona nada. Después aparece otra, ¿no es cierto?, unos años después, y tampoco soluciona nada. Y así, así. Así somos nosotros los latinoamericanos. O si no, tomen el mapa, el mapa mundi, ¿no es cierto? La bola, el mapa mundi. Pasen la línea del Ecuador. Los países que están al norte del Ecuador y que fueron conquistados por los ingleses son todos desarrollados. Son todos desarrollados. Empezando por la superpotencia, que todavía lo es, aunque a algunos no les guste. Pero desgraciadamente es así. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque a lo mejor las nuevas potencias que están surgiendo, como puede ser el caso de China y a lo mejor de Rusia, país con más territorio del mundo, a lo mejor no van a ser tan buenas como esta otra respecto de nosotros. ¿Se da cuenta? Estos países, ¿no es cierto?, que conquistaron los ingleses, un ejemplo, Estados Unidos, Constitución 1778. Creo que tiene, no sé cuántas enmiendas tiene, poquísimas. La misma Constitución 1778. Nosotros, Constitución, hubo varias constituciones, 1833, qué sé yo, ¿no? Proyectos, después llegamos a la del 25, después la del 80, guste o no guste, nos ha regido la cosa, y ahora la vamos a cambiar, y así. Pero no es por la constitución en sí, o cada una de las constituciones, es porque siempre vamos cambiando todo. Porque en vez de trabajar, nosotros pensamos que la ley nos va a cambiar la vida, y no es así. No es así. Lo que nos cambia la vida es el trabajo. Eso nos cambia la vida. Después viene la historia, la discusión del trabajo, que tiene que ser buen trabajo, tiene que ser remunerado, para esa es la idea. Pero primero hay que trabajar. Claro. Eso es lo que podemos decir, grosso modo, respecto de lo que es, ¿no es cierto?, una especie de evolución de la legislación penal nuestra. De la legislación penal nuestra. Cuando me toca dar a mí este ramo de introducción, me gusta pasar estas materias, están en los apuntes básicos que nosotros les remitimos, porque en todos los ramos además, yo soy de la idea, pues si cada profesor tiene su idea de su ramo, yo soy de la idea de que cuando a uno le empiezan a explicar de cómo se generan las cosas, es más fácil entender el resto. A lo mejor estoy equivocado, como todo el mundo, me puedo equivocar. Pero yo tengo esa idea. Hay otros profesores que dicen, no, esta materia no importa porque no es práctica. Claro. Pero yo creo que sí. Lo mismo opino del derecho romano. Y opino del derecho romano que es importante para los estudios del derecho en todo Occidente. Por una razón bien simple. Porque al menos en diferentes áreas del derecho, ¿no es cierto? Imagínense, el derecho romano está rigiendo más de 2000 años. Entonces, si algo está en materia de normas, está rigiendo hace más de 2000 años, quiere decir que es importante. Si hay leyes que se editan en los diferentes países que no duran ni meses, principios que no duran ni meses. El derecho romano dura más de 2000 años. ¿Es importante o no es importante? Es importante. Entonces, después nos vamos por el lado de lo práctico. Por el lado de lo práctico. Y no trae ningún resultado. Estamos hablando de nuestro país. Yo cuando son las clases físicas, ¿no es cierto?, echamos sus tallas con los alumnos, qué sé yo, contamos algún cuento, lógico, todos los días haciendo la clase, 1 hora y media, no, bueno, hay que matizar, pues, ¿no es cierto?, con algunas cositas. Y ahí, como se llama, nos damos cuenta
de que nosotros no somos constantes, somos constantes. Y en relación con esto también, pues no somos constantes en averiguar de dónde vienen las cosas, porque eso sirve para entender después la parte más práctica, si ustedes quieren llamarla, la parte más práctica. Y ahí ven los chistes que echamos en clase, pues con esto de lo práctico, ¿no es cierto? Yo le pregunto de la clase de físico, le pregunto a los alumnos, oiga, creo que ahora eliminaron, ¿no es cierto? Eliminaron la parte de historia general, que a nosotros nos pasaban historia general, los etruscos, los egeos, etcétera, etcétera. Nos dejaban locos con las guerras púnicas, las guerras médicas. Teníamos que estudiar el ramo más pesado de la historia universal. Entonces yo le digo en las clases en físico, le digo, oiga, ya eliminaron la historia universal, pero ¿le enseñan más química? No, mi hijo, si química ahora es menos. Ah, bueno, yo pensé que era para materias concretas, ahora no, tampoco. Eliminaron la historia de Chile, después historia de Chile. Lo mismo. También. No, no es que eliminaron completamente, pero cada vez achicándolo más. Entonces uno piensa que como estamos en época más práctica, uno piensa que mire, se eliminan una serie de ramos para, ¿no es cierto?, hacer más química, más física, más matemática. No, pero es al revés. Po. Entonces, ¿qué se estudia ahora? ¿Qué se estudia? Imagínense que los mismos estudios nuestros, y más allá de que yo dé el ramo de medicina legal, oiga, medicina legal ahora es un ramo optativo y semestral. En mi época era anual, y era como se llama, no optativo. Entonces decía, no, es que este profesor da de medicina legal. No. Pero no se puede ejercer en derecho penal, por ejemplo. ¿Cómo van a hablar de los delitos contra las personas en un tribunal? ¿Cómo van a saber ustedes leer un peritaje que se pronuncie sobre si una mujer que murió por habersele practicado un aborto efectivamente estuvo embarazada o no? ¿Cómo van a poder preguntarle al perito si no saben en qué consiste la huella del embarazo? ¿Cuál es la diferencia de la huella del embarazo en una mujer viva y en una mujer muerta? Y en una mujer viva si se trata de un parto reciente o de un parto antiguo. ¿Cómo van a poder saber eso? Yo no le estoy hablando de que ustedes hagan la autopsia. Yo lo que le estoy hablando es cómo van a poder hacer la pregunta si no saben. ¿Cómo van a poder hacer una pregunta en materia, ¿no es cierto?, de inimputabilidad? Al perito estoy hablando de un médico psiquiatra. O de un médico, ¿no es cierto?, de un médico legista. Tanatólogo. Un médico forense. ¿Cómo le van a hacer una pregunta al médico forense respecto de esto que le hablo? De si hubo o no hubo un aborto, qué rastros hay. ¿Cómo le van a hacer una pregunta si no tienen idea? Respecto, por ejemplo, de un médico psiquiatra, médicos profesionales de alta formación. ¿Cómo le van a hacer una pregunta si no tienen idea usted en qué consisten las psicosis, los retardos mentales? ¿Cómo se llama? Los estados, los famosos ECA, los estados confusionales agudos. Entonces digamos, no hay seriedad. Imagínense ustedes que el curso que venía detrás mío en la Escuela de Derecho de la Chile, yo entré el 65, el 66 venía la reforma. Ya empezaron por poner un ejemplo, ya empezaron los cursos semestrales con el sistema, como se llama, de que uno obtiene créditos. Las dos o tres primeras generaciones de estos cursos tuvieron que venir a estudiar de nuevo a la Escuela de la Chile, la Escuela de Derecho, porque no tenían la capacidad para poder recibirse. Después volvieron, han vuelto al sistema antiguo y así, entonces no hay una continuidad, ¿me entienden ustedes? En todo. Y eso es perjudicial, evidentemente. Ustedes dicen, y este caballero, este gallo, qué sé yo,
¿Para qué habla de esto? Sí, porque así es, porque el abogado está en el centro de la sociedad. Un abogado tiene que estar preparado para conversar en la mañana con el presidente de la República, un ministro, un senador, un diputado, qué sé yo, y también para ir a la cárcel a conversar con un delincuente. Y ubicarse respecto de uno y ubicarse respecto del otro. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene que ser un abogado. ¿Mm? Tiene que ser inteligente no solamente para aprender la profesión nuestra, sino que tiene que ser inteligente también para la vida, saber ubicarse. No le puede hablar al presidente como le habla al delincuente, y al delincuente no le puede hablar como le habla al presidente, porque no le van a entender. Es lo mismo que hablamos nosotros del lenguaje, que para nosotros es importante, porque imagínense usted en un alegato en una corte, por ejemplo, o en un tribunal oral. Tienen que hablar bien, tienen que saberse los verbos. Entonces, eso es lo que yo reclamo. Que en algunas materias estamos en más deficiencia que lo que era antes, y eso no puede ser. Porque no todo se reduce a un celular o a un computador o qué sé yo, no. Uno sigue siendo ser humano. Bien. Entonces, ya hablamos, ¿no es cierto?, de las escuelas penales y de los periodos, ¿no es cierto?, del sistema penal en Chile. Vistazos para que se vayan formando una idea. Ahora vamos a hablar del fundamento del derecho penal. En relación con los fundamentos del derecho penal, ahí que distinguimos teorías absolutas y teorías relativas. Las teorías absolutas se refieren solamente al delito que se ha cometido, mientras que las teorías relativas tienden a referirse a precaver o a prevenir los delitos. ¿Cuáles delitos? Los futuros, los que todavía no se han cometido. Esa es la diferencia entre teoría absoluta y teoría relativa en relación con los fundamentos. Dentro de las teorías absolutas encontramos la teoría de la expiación y de la retribución, básicamente. La teoría de la expiación, estamos hablando de las teorías absolutas, es decir, las que se refieren al delito ya cometido, no las que tienden a precaver o prevenir los delitos futuros, sino que del delito ya cometido. La teoría de la expiación pretende restablecer la situación hasta antes de la comisión del delito. Es decir, la teoría de la expiación pretenden borrar el delito cometido, la infracción cometida, la falta cometida, como ustedes quieran llamar, la infracción penal cometida. Estas teorías de la expiación, que pretenden borrar el delito cometido, parten de la base de un orden establecido que ha impuesto la divinidad, que en el sentido de que el delito es una rebelión en contra del orden establecido, es decir, una rebelión contra la divinidad o en contra de la divinidad, que es un pecado, el delito es un pecado. Y la pena tiene un fin en sí misma, un fin en sí misma. ¿Y cuál es la idea de la pena? Es evitar la venganza de la divinidad. Es decir, entonces hay que tomar medidas drásticas, por eso que las penas eran tan drásticas. ¿Y qué se puede hacer para que la divinidad perdone al que cometió el delito y por ende a los que son cercanos a los que cometió el delito? ¿Qué es lo que pretende la divinidad con la expiación? ¿No es cierto? Prácticamente hacer desaparecer al que cometió el delito por lo menos, para volver a restablecer el orden quebrantado contra la divinidad. Y por eso que las penas son tan drásticas. Generalmente la pena de muerte. Y si no era la pena de muerte, la de destierro, que venía a ser prácticamente lo mismo. No nos olvidemos que Moisés, por ejemplo, anduvo caminando por el desierto 40 años. O sea, ¿no es cierto? De repente hay gente que dice entre 40 años y que me maten caminando por el desierto. Prefiero, como se llama, que me maten al tiro. Teoría de la expiación, que se refieren a la comisión del delito, a la etapa anterior al delito que ya se cometió.
Y la retribución, término que todavía se utiliza, la retribución, consiste ya no en expiar, en borrar como que si no hubiera existido delito para dejar contenta la divinidad, sino que acá se trata de compensar el mal del delito por el mal de la pena. La sociedad le dice al delincuente, mira tú, ¿no es cierto?, nos causaste un mal a nosotros como delincuentes, comenzando por la víctima, y entonces ahora nosotros te vamos a causar un mal a ti también. El mal de la pena. En eso consiste la retribución. Exige que el delincuente sea castigado por el solo hecho de haber delinquido, sin consideración a ninguna finalidad ulterior. Los que son partidarios de la doctrina de la retribución, no les interesa si el delincuente que se regenera o se reinserta a la sociedad, no. Les interesa solamente que se le aplique un castigo. Esta es una cuestión bastante innata. Ustedes comprenden que aquí tiene que ver ya no solamente como se llama la cuestión jurídica, ¿no? Esto de la retribución. Si ustedes le preguntan a cualquier familiar directo de una víctima de un delito grave, lo único que quiere es, empezando por muchos todavía opinan, ¿no es cierto?, de la pena de muerte. A una madre que le matan un hijo o una hija, ¿no es cierto?, y si es una hija o ahora también un hijo y se lo violan antes, no tiene muchas ganas de que le paguen una indemnización de perjuicio, ¿no? Lo que quiere, como se llama, es que pague, pues, y ustedes véanlo. Cuando le preguntan los periodistas a la gente, ¿qué es lo que quiere usted? Que se haga justicia. ¿Y qué es lo que hace justicia para usted? Bueno, ahora como no hay pena de muerte, que esté 40 años por lo menos preso. Claro, los demás que no son los familiares de la víctima, no importa, bueno, qué tanto. No, pero es una cuestión innata del ser humano. Son emociones graves, ¿no es cierto? La venganza, obvio. Eso en relación con las teorías absolutas. Ustedes van a decir siempre, bueno, el profesor es un gallo repetitivo. Sí, soy repetitivo. Porque a veces, repitiendo las cosas varias veces, se acuerdan después los alumnos. Y muchos alumnos, que me encuentro en la calle con ellos, imagínense del año 96 la cantidad de alumnos que he tenido en Derecho Penal. Hasta me tienen simpatía, imagínense. Mucho. Un orgullo para mí. Mucho me tienen simpatía. Porque siempre trato de que el alumno sepa. Porque en esta profesión ustedes no eligen al que van a tener al frente. Que pueden ir de la misma escuela de Derecho de la que vengo yo, de la Chile, o de la Católica, o de la Adolfo Ibáñez, y de una buena escuela de Derecho. Entonces, si usted no sabe qué es lo que pasa, que puede hacer el ridículo. El problema es que uno el ridículo lo hace delante de la persona que uno está representando. Ese es el problema. Y esa persona que uno está representando le está pagando a uno. Entonces no es lo mismo hacer el ridículo cuando uno no está representando a nadie, sino que hace el ridículo solo y además no le están pagando. Ese es el problema. Por eso que hay que estudiar. Por eso que hay que saber. Y si usted estudia y usted sabe y es responsable, le va a ir bien. Sí, siempre pasa lo mismo. Al responsable y al estudioso le va bien. Sí. Al flojo e irresponsable le va mal. Pero eso es lógico. Lógica mínima. Ahora, dentro de las teorías relativas que tienden a precaver o prevenir los delitos futuros, encontramos al menos tres. Del contrato social, la teoría utilitaria y la de la defensa social. De estos tres tipos de teorías que tratan de explicar, ¿no es cierto?, que tratan de precaver los delitos cometidos, los delitos futuros, perdón. Y aquí es muy buen momento para recordarles lo que ustedes ya deberían haber recordado, ¿no es cierto?,
estamos en tercer año, entre primero y segundo año, y se lo deberían haber repetido ahí, según lo que me recuerdo yo de la época que me tocó estudiar a mí, porque debería haberlo estudiado en lo que en mi época se llamaba Derecho Constitucional, que es toda la doctrina política, etcétera, del universal, de los grandes pensadores, ¿no es cierto? Y después de nuevo en Introducción al Derecho. Lo deberían haber estudiado también, o en forma paralela incluso. Entonces, al hablar del contrato social, estamos hablando de Rousseau, de Grocio, de Hobbes, de Spinoza, no Spinoza con él, sino que este es un Spinoza alemán, de Locke, de Fichte. Y conviene tratar estas cositas porque nos recordemos la teoría, ¿no es cierto?, de Rousseau, la del contrato social. ¿En qué descansa esta teoría? Descansa en una utopía, en una utopía, es decir, en algo que nunca ha existido. ¿Leyeron ustedes la utopía? Sería conveniente leer. Es un librito no muy, muchas páginas, muchas páginas. Interesante leer la utopía, no solamente escucharla, voy a escucharla y reescucharla a través de su vida. Hay muchos títulos que ustedes los van a escuchar a través de su vida y después se van en un momento a detener y van a decir, oye, ¿sabéis que esta cuestión la he escuchado un montón de veces en mi vida y nunca la he leído? Y eso sí que es lamentable, ¿eh? Es lo mismo que escuchar, ¿no es cierto?, el Cid, el Cid, el mío Cid. A nosotros nos hacían leer el mío Cid completo, completo. Y el mío Cid, ¿cómo se llama? Que era aburridísimo, muy evidentemente. El mío Cid. Y las obras fundamentales, hay que leerlas. Ahora todo viene en trocitos, en trocitos. Si ahora, imagínense ustedes que hasta las frutas vienen en trocitos. Ahora no hay que pelar la cebolla, qué sé yo, los puertos verdes, qué sé yo, ya vienen en trocitos. Así lo mismo pasa con las lecturas, todas en trocitos. En la computación normalmente viene todo en trocitos. En la red ustedes leen y leen pedacitos de las cosas, no leen las obras completas. El Cid, el otro que nos volvía loco, más todavía que era el Quijote de la Mancha, había que leérselo completito. Completito. Bueno, según lo que se opina ahora en la posverdad, ¿no es cierto?, que en la que se cree en estas épocas, que lo que se habla ahora es lo único cierto. Entonces lo único cierto, según lo que se dice ahora, es que no es necesario leer. Claro. No sé. Bien. Entonces la teoría del contrato social descansa en una utopía. ¿En qué consiste esta utopía? En ese mundo que no existía, no existe, no ha existido. En que en una época remota no precisada, los hombres vivían en un estado de naturaleza, en que eran dueños de todos sus derechos y estaban ajenos a toda autoridad. Y posteriormente pasaron de ese estado de naturaleza al estado de sociedad. ¿Y cómo pasaron de ese estado de naturaleza a ese estado de sociedad? Pasaron mediante un pacto de sumisión al poder elegido. Mediante un pacto de sumisión al poder elegido y en manos de ese poder elegido entregaron todos sus derechos. Es decir, en esta utopía, es decir, en este mundo, el hombre ejercía por sí mismo todos sus derechos. Pero cuando ya se organizaron, ¿no es cierto?, pasaron de ser estado de naturaleza a estado de necesidad, es decir, estaban organizados, entregan a esta autoridad, al César, al Senado, después, etcétera, de acuerdo con el sistema que había en ese momento, pero que era la autoridad, le entregan todos sus derechos. Le entregan todos sus derechos. Entonces, ¿cuál opinión es la que rige respecto al derecho que tiene, ¿no es cierto?, la autoridad, que era la que
mediante este pacto de sumisión, adquiere los derechos para castigar. ¿Cuál es el fundamento acá? La primera opinión que dice que el derecho de defensa que posee el hombre en estado de naturaleza y que habría sido cedido al poder que pasa a ejercerlo ahora. Es decir, es ese derecho de defensa que tenía el hombre, el fundamento, ¿no es cierto?, de este derecho de castigar, ese derecho de defensa que le traspasó el ser humano en estado de naturaleza a la organización que gobierna, sea un hombre, sean varios, etc. Segunda opinión, que el hombre en estado de naturaleza posee el derecho de castigar y este sería el derecho que habría traspasado a la sociedad. Lo mismo, derecho de defensa, otros lo llaman derecho de castigar. ¿Hay de castigar a quién? Al que había cometido el delito. Y por eso que se trata de precaver delitos futuros. Es la autoridad la que castiga ahora. Ya no estamos en los periodos de la venganza, ¿no es cierto? Estamos hablando del contrato social de Rousseau. Y en tercer lugar, comprendiendo los hombres que no podían vivir sin leyes, habrían reconocido a la autoridad la facultad de castigarlos. Que es la evolución de lo mismo, ¿no es cierto? Derecho de defensa social, después derecho de castigar y después reconocimiento a la autoridad de esos derechos, del derecho de castigar. Ahora, ¿quién castiga? ¿No es cierto? El poder público. ¿Cómo? Mediante, ¿no es cierto?, el pacto que existe, tácito, porque no es que se hayan sentado los hombres en un estado de naturaleza, se hayan sentado con la autoridad y, ¿cómo se llama?, hayan suscrito este pacto. No, son cuestiones que se vienen dando naturalmente mientras se produce la organización política. Van muchas cosas de manera paralela. En el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no es cierto?, se produce la Revolución Francesa, principio de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, igualdad. Primero se produce y después se redacta la Constitución, ¿no es cierto? Después se redacta la Constitución. Se va organizando el Estado. Cosa curiosa. La primera, no fue la Constitución francesa la primera que recoge estos principios de la Revolución Francesa, sino que las recoge la Constitución en América de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Lo mismo que la superpotencia. La superpotencia no está en Europa, que es donde debería estar. Dentro del pensamiento occidental, Europa es la que ha ido caminando primero. De ahí salió todo para el mundo de Occidente. Y ni siquiera está en Asia, menos todavía. Los chinos están recién llegando, ¿no es cierto?, al concepto de superpotencia. Pero ¿cuántos se han demorado? Se dice que los chinos tienen historia 4.000 años antes que nosotros en Occidente. O sea, digamos que tienen 4.000 años. Tienen 4.000 años, nosotros tenemos 2.000 y tanto. Tampoco. Recién los chinos, hace un segundo atrás, que los chinos están cosechando producto de su trabajo, están cosechando los frutos de todo este trabajo, no de centurias, de milenios recién. En Occidente nosotros los tenemos hace muchos años, En Occidente esto se logró, ¿no es cierto?, en 200, 300 años, en 500 si consideramos los grandes descubrimientos, contra 5.000, 6.000 años del Asia. Así esa es la realidad, pues no hay que ser fanático, esa es la realidad. En este momento, ¿no es cierto?, nosotros estamos aprobando, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que consideró un sistema de repartición de los votos considerando a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, las mujeres, paridad de género. En el Medio Oriente, países mucho más antiguos que nosotros, mucho, y muy ricos actualmente, muy ricos, las mujeres ni siquiera en algunos de esos países tienen derecho a conducir un vehículo. Ustedes me imagino que lo saben.
¿cierto? No tienen derecho a conducir un vehículo. ¿Para qué les voy a decir que las mujeres tengan algún derecho dentro de la unión matrimonial, ¿no? En esos países del Medio Oriente? Claro, pero nosotros en Occidente nos olvidamos esas cosas, que somos súper adelantados, de todo punto de vista. Las mujeres en Occidente están usando, mira, una cosa va a parecer trivial, pero tienen derecho a usar bikini, a usar tanga, qué sé yo, ¿cuántos años ya? Aquí mismo en Arica, cuando yo llegué, aquí se usaban las tangas más chicas que en Viña. En Occidente, somos de Occidente. Resulta que en Oriente las mujeres todavía se bañan vestidas en algunos Emiratos Árabes, en la playa. Entran con el traje completo al agua y se mojan hasta la rodilla porque no pueden bañarse completamente. Según ellos tienen sus costumbres. Lo que yo digo es que no nos vengan a joder la pita con que nosotros no somos más adelantados que toda esta gente. Desde el punto de vista social, ya ni siquiera estoy hablando de los descubrimientos que todos se han hecho en Occidente, salvo la pólvora, qué sé yo, que la inventaron en China, etc. Entonces ahí estarían las tres explicaciones, ¿no es cierto?, de por qué se adquirió este derecho de castigar o derecho a la defensa o después traspasar, ¿no es cierto?, nuestros derechos a esta institucionalidad de manera voluntaria. Según los que critican esta teoría del contrato social, se trata de una teoría falsa porque ni histórica ni sociológicamente es posible admitir que la sociedad se haya constituido por un acuerdo de voluntades de sus miembros. Claro, no se sentó toda la generalidad de la población y votaron ahí por un pacto social. No, esto fue ocurriendo mientras se iba creando la institucionalidad, sola prácticamente. La sociedad es un fenómeno natural, que se impone al hombre, quien por sus propias limitaciones es esencialmente sociable. Esencialmente sociable. Entonces, esta doctrina del contrato social es una doctrina teleológica, ¿sí? Busca fines, ¿no es cierto? Teorías de los fines. Todo lo teleológico busca fines, finalidades. Porque afirma que la pena tiene como finalidad, mantener el pacto social. De acuerdo con esta teoría del contrato social, ¿no es cierto? Teoría relativa, que busca precaver delitos futuros. La teoría tiene, esta teoría del contrato social tiene por objeto mantener la paz social. Es decir, mantener el pacto social, que se puede hacer, ¿no es cierto?, dentro de la legalidad. Como ahora la gente que salió elegida, ¿no es cierto?, optó y trabajó por una opinión, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo, y claro, son elegidos, claro. El problema es cuando lo que se quieren saltar, ¿cómo se llaman las normas? Entonces le quieren quemar el metro, por ejemplo. No, pues es fácil, es fácil. El problema es que después resultan perjudicados otros que también forman parte del contrato social y que también son pobres. A veces más pobres de los que queman. Ese es el problema. Aquí a los ricos es re difícil. Los ricos, pues no estamos hablando de un gallo que tenga una 2-4x4, que tenga una casa más o menos. No, pues aquí hablamos de los ricos a nivel internacional incluso. Aquí hay gente que tiene más de $1.000 millones, no hay uno, hay un montón. ¿Saben lo que ustedes son $1.000 millones? Después se empieza, el que no tiene razonamiento, etcétera, se confunde. Después ustedes mismos, el día de mañana les va bien, son buenos abogados, tienen unos juicios buenos, se compran una casa buena y ustedes van a ser como que si fueran ricos, así como que los van a cuestionar, así como que son los que explotan a los demás. No, pues son profesionales, que les ha ido bien, los ricos. Dentro de estas teorías relativas está después la teoría utilitaria. ¿De quién? De Jeremías Bentham. Adivinen de dónde. De dónde siempre, Inglaterra. Jeremías Bentham. ¿Qué afirma Jeremías Bentham? Dice: lo que justifica la pena es su utilidad. O mejor dicho, dice Jeremías, su necesidad más que utilidad.
La pena es el arma de la cual se vale el Estado para combatir la criminalidad. Es algo útil. Se vale de la pena el Estado para eso. Para que el castigo sea justo es condición necesaria y suficiente que el fin perseguido sea útil. Y si la sociedad emplea la reacción social, es decir, la pena, contrariando los intereses colectivos, el castigo sería injusto. En caso contrario, sería justo. Entonces, la pena tiene por objeto no contrariar los intereses de la comunidad, los intereses colectivos. La pena tiene por objeto simplemente aplicar una sanción justa. Ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, lo que después se ha ido perfeccionando en relación con el principio de lesividad, es decir, la proporción o de la proporcionalidad, que hay muchos principios que no es que se confundan uno de otros, sino que hay algunos que están considerados dentro de otros, ¿no? En el sentido de que el mal de la pena tiene que ser proporcional al mal del delito. Si yo le pego una patada a una persona en la rodilla y le causo una lesión, no me pueden condenar a muerte, ¿no es cierto? Tiene que haber una proporcionalidad entre el mal de la pena con el mal del delito. Entonces, esta teoría utilitarista tiene por objeto eso, ¿no es cierto? Hacer de la pena un elemento útil para mantener, ¿no es cierto?, la paz social también, que es, ¿no es cierto?, consecuencia de aplicar una pena justa. De aplicar una pena justa. Y dentro de esta teoría relativa que tienen por objeto precaver el de los delitos futuros, está la teoría de la defensa social. Esta teoría sostiene que la defensa de la sociedad contra aquellos que atentan cometiendo delitos es el fundamento del derecho de castigar, del derecho de penar. Castigar, penar, son diferentes expresiones para conceptos iguales. Principio sustentado por la escuela positiva y por las tendencias penales modernas, pero que también estaba considerado dentro del pensamiento de los clásicos. Defensa de la sociedad contra los delincuentes, fundamento del derecho de castigar. La moderna concepción de la defensa social tiene características propias que lo distinguen. Rechaza los principios del libre albedrío y de la responsabilidad moral como fundamento de la responsabilidad penal. Y además procura obtener un máximo de seguridad social con un mínimo de sufrimiento impuesto al delincuente conforme a los fines que se asignan a la pena. Rechaza los principios del libre albedrío y de la responsabilidad moral como presupuesto o fundamento de la responsabilidad criminal. Entre paréntesis, porque también lo preguntan de repente los alumnos, entre paréntesis. Cuando hablamos de responsabilidad penal o responsabilidad criminal, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién es un criminal? Un criminal es alguien que comete un delito en Chile. Y en general es así. Una persona que comete un delito que tiene asignada una pena superior a 5 años. Ese es un criminal. Pero es un delincuente. Antes de eso. Es decir, delincuente o criminal es lo mismo. Se trata de dos personas que cometen delito. Lo que pasa es que el criminal es un delincuente que comete un delito que tiene asignada una pena en Chile de 5 años un día para arriba. Bien simple. Así que, sinónimos y antónimos. Entendámonos. Entonces ahí, brevísima explicación respecto de estas teorías absolutas y relativas en cuanto a la fundamentación, ¿no es cierto?, del derecho penal. Bien, ya vamos de a poco, ¿no es cierto?, aterrizando en lo más importante. Y ahora llegamos a una cuestión súper importante, que es la teoría de la ley penal.
Y cuando hablamos de la teoría de la ley, tenemos que hablar de dónde viene la ley, dónde se origina la ley. ¿Dónde se origina la ley? ¿Y dónde se origina la ley? ¿Cómo se denomina ese espacio? Las fuentes del derecho, y específicamente ahora las fuentes del derecho penal, ¿cierto? Que son los hechos que originan estas fuentes. Estas fuentes. ¿Por qué? Porque resulta que esta expresión, fuentes del derecho, en este caso fuentes del derecho penal, presentan un doble sentido. Por un lado, representan, ¿no es cierto?, el órgano desde donde el derecho emana, desde donde aparece, desde donde brota el derecho. Designa a quienes producen el derecho o lo crean el derecho. El Estado es fuente del derecho, ¿no es cierto? Eso por un lado, designa el órgano donde nace el derecho, el Estado, a través del legislativo, bueno, eso ya es lo más específico. Y designa la forma de concreción de la norma jurídica. En este caso, la ley es fuente del derecho. Y como forma de concreción de la norma jurídica, no hay en derecho penal otra fuente que la ley. No hay otra fuente que la ley en derecho penal. En otras ramas del derecho hay otras, hay varias otras. Derecho penal, la ley. Por eso que se discuten, sobre todo, por ejemplo, tratándose de las leyes penales en blanco, por ejemplo, se discute su constitucionalidad. Respecto de la interpretación, lo mismo. La fuente del derecho es la ley. La fuente del derecho penal, la ley. Ya. Esto es lo que se denomina el principio de reserva o legalidad. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Sine lege. No hay delito ni pena sin ley. Aquí, como ustedes pueden ver en este acepto latino, se habla de crimen, pero en el fondo es delito. No hay delito ni pena sin ley. Pero en el aforismo jurídico se habla de crimen, bien claro. ¿Y quién se preocupó de este principio? Básicamente, von Feuerbach. Para variar un alemán. Hasta nuestros días. En materia, como se llama, de derecho penal. Y otras materias. Gente que estudia conciencia. Sobre todo en este ramo, que se dice que es el ramo más estudiado de todas las ciencias jurídicas, el derecho penal. Se dice. Entonces el derecho penal tiene un carácter estrictamente legalista. Su única fuente formal directa es la ley. Circunstancia que le impide al derecho penal incluir entre sus fuentes las llamadas fuentes indirectas o mediatas. ¿Cuáles son las fuentes indirectas o mediatas que no forman parte del derecho penal, que no son fuentes del derecho penal? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el espíritu general de la legislación, que puede servir de base a la interpretación de la ley, conforme el artículo 24 del Código Civil. Lo dice el Código Civil, ¿no es cierto? Sirve, ¿no es cierto?, de base para la interpretación de la ley. La moral, porque cuando se infringen los preceptos de la moral, ¿qué es lo que hay? Hay sanciones extralegales. Extralegales. La moral, ¿no es cierto? La moral está en la conciencia. Entonces, el castigo de la infracción a la manifestación externa de la moral, que es la ética, la moral no se manifiesta hacia el exterior, se manifiesta a través de la ética del individuo, ¿no es cierto? Yo tengo ganas de ayudar al pobre, eso me dice mi moral, pero la ética me dice si lo ayudo o no lo ayudo.
en los hechos ya. Pero si yo no cumplo con ayudar al pobre, la sanción mía de qué es lo que es moral nomás. Hay muchos que tienen ganas de ayudar, pero no ayudan. No ayudan. En el caso de los trabajadores chilenos, ya con los impuestos que pagamos, ya estamos ayudando ya. A lo mejor poco dirán. Hay otros que lo dicen nomás. Hay que ayudar hasta que duela. Sí, claro, lo dicen. En un púlpito normalmente. Hay que ayudar hasta que duela. Pero otra cosa es que lo hagan ellos primero. Claro. La costumbre, conforme al artículo 2 del Código Civil, ¿no es cierto?, no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a la costumbre. Lo que no ocurre en materia penal. Así que la costumbre en materia penal no es fuente del derecho. La jurisprudencia. La jurisprudencia es una doctrina sentada en fallos numerosos y contestes de los tribunales, que carecen de fuerza obligatoria general, conforme al inciso segundo del artículo 3 del mismo Código Civil. La ley, el Código Civil lo dice clarito. Las sentencias judiciales no producen efectos sino en las causas en que actualmente se pronunciaren. Es decir, la sentencia solo es obligatoria en el juicio en que se dictó. ¡Chao! Y acá en Chile no hay jurisprudencia. No solo porque no tienen fuerza obligatoria de acuerdo con la ley, sino que porque los fallos un día son A, al día siguiente B, al día subsiguiente C, al otro día D, y así. Hay jurisprudencia para todos lados, para arriba y para abajo, izquierda y derecha. Entonces, no hay jurisprudencia. Entonces, si ustedes como abogados se estudian un caso, ¿no es cierto?, pueden citar, ¿no es cierto?, la opinión de algunos fallos, pero no tienen ninguna fuerza, porque el tribunal, ¿no es cierto?, puede decir, yo no estoy de acuerdo con esos fallos. Y se terminó. Y así es. Y los decretos, reglamentos, ordenanzas, providencias o resoluciones emanados de los poderes públicos, que son también fuentes, ¿no es cierto?, que podrán ser directas, pero para los efectos del derecho penal son fuentes mediatas o indirectas. Es decir, no son fuentes del derecho penal. Pero existen, por eso que las nombramos. El principio de reserva o penalidad. Nullum crimen, nulla pena sine ley. ¿De dónde viene este principio? El origen de este principio se encuentra en el digesto. ¿De acuerdo usted en derecho romano? Bien. Con la dictación de la Magna Carta o Carta Magna, ¿no es cierto?, ¿en qué año? ¿Cuántos contestaron ahí el año? 1215, Inglaterra. Se procura salvaguardar los derechos de determinadas clases sociales contra la arbitrariedad real y no contra la arbitrariedad judicial que continúa imperando por siglos. Pero por lo menos con la Carta Magna 1215, ¿no es cierto?, se procura impedir la arbitrariedad real, ¿no? O sea, la arbitrariedad del que mandaba en ese momento, no la arbitrariedad judicial, que después de unos años, ¿no es cierto?, cuando empieza el periodo humanitario con becaría, qué sé yo, ¿no es cierto?, ahí recién se empieza a evitar la arbitrariedad judicial, cuando empieza el derecho penal moderno, pero hasta antes no. Es decir, estamos hablando que se pone límite a la arbitrariedad real en contra del gobernante en 1215 con la Carta Magna, pero a la arbitrariedad judicial recién se le empieza a poner ciertos límites procesales y penales, que es lo que estamos hablando, recién en los 1800 y tanto, 1800 y tanto, 600 añitos después. ¿Cuántas generaciones hay en 600 años? Muchas.
En el campo doctrinal este principio de legalidad es defendido por juristas insignes, se dice, como por ejemplo Farinacio, ¿eh? También en la Edad Media. Los patriotas norteamericanos lo inscriben en las constituciones estaduales. Adelantado, si por algo llegaron a ser la superpotencia, aunque no se molesten, pero no se la regalaron, no se la regalaron. Los patriotas norteamericanos inscriben este principio de legalidad en las constituciones estaduales, como por ejemplo la de Filadelfia, la de Virginia, la de Maryland. Estamos hablando del siglo XVIII, en los 1770 y tanto. La Revolución Francesa le otorga universalidad a este principio de legalidad al ser incorporado en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como reacción en contra de la autoridad judicial, y los abusos del poder. Estamos hablando del principio de reserva o legalidad, ¿no es cierto? La Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 11, reitera este principio de legalidad, que consiste en que no hay delito ni pena sin ley. Principio de legalidad. Ahora, hablando de materia importante, de la más importante que es el derecho penal, principio de legalidad. Este principio de legalidad tiene tres alcances. Es decir, el principio de legalidad en sentido estricto, el principio de irretroactividad y el principio de tipicidad. Tres alcances. Después vamos a ver que otros, con otras palabras latinas, le otorgan cuatro principios que vienen a ser los mismos. Veamos estos tres primeros que son los más conocidos. Principio de legalidad en sentido estricto. ¿En qué consiste este principio de legalidad en sentido estricto? En que solo la ley puede crear delitos y penas para esos delitos. Solo la ley. Nada más que eso. Así, esto se puede desarrollar, ¿no es cierto? Mucho más amplio, pero es tan simple como eso. Tan simple, pero para lo cual tomó siglos para llegar a eso. ¿No es cierto? Siglos. En la historia de Occidente, que hablamos siempre de Occidente. Solo la ley puede crear delitos y sus penas. Ya. Segundo alcance del principio de legalidad, el principio de irretroactividad. ¿En qué consiste este principio de irretroactividad? La ley penal no puede crear delitos y penas con posterioridad a los hechos incriminados, y sancionar estos hechos en virtud de tales disposiciones. Es decir, no puede una ley penal crear un delito e incriminar y sancionar por un hecho cometido durante el tiempo en que ese delito no existía, como descripción. Supongamos que no existe el delito de abusos deshonestos. No existe el delito de abusos deshonestos. Básicamente los abusos deshonestos, ¿no es cierto?, son delitos de muy variadas formas de ocurrir, pero que tienen su base en un ataque en contra de la libertad sexual, básicamente, de la libertad sexual, y que tienen lugar sin que haya penetración. Es decir, los típicos agarrones, sobre todo las víctimas son las mujeres, y que se dan en las aglomeraciones, en un bus, en un ómnibus, en una micro, en el metro, qué sé yo, típico. Así. Tocamientos, ¿no es cierto?, sin permiso, porque también existen los con permiso, pues ahí nadie reclama.
Entonces, supongamos que no existe, o sea, sí, está permitido. Hay algunos que parece que creen que realmente no existe porque lo hacen. Eh, y entonces, una persona, ¿no es cierto?, comete este hecho, da un agarrón, pero no existe la conducta penal que incrimina ese agarrón y sanciona ese agarrón con una pena. Entonces no puede la ley, si esto ocurrió hoy día, no puede la ley mañana o pasado, qué sé yo, sancionar, ¿no es cierto?, a esa persona con un delito que se creó mañana o pasado mañana, etc. Esa es la idea del principio de irretroactividad. Segundo alcance del principio de legalidad. Tercer alcance del principio de legalidad es el principio de tipicidad. Es decir, que la ley penal, al crear delitos y penas, debe referirse directamente a los hechos que constituyen los delitos y a la naturaleza y límites de las penas. Es así como yo estoy viendo mi computadora acá, el marco que tengo ahí donde me estoy viendo yo. Hay un marco, ¿no es cierto? Ustedes en sus computadores lo mismo. Hay un marco. Es decir, aquí consiste, dicho gráficamente, en que la conducta que se sanciona penalmente debe estar clarita, establecida en ese marco. Clarita y completa. Por eso cuesta legislar. Por eso que los que están más aptos para legislar son los abogados, porque estudian para eso. Y por eso que tienen que saber hablar bien y escribir bien. No escribir así con palabras difíciles o que se usan poco, no. Escribir bien, claro y corto, breve. Permiso. Para que cuando el juez, el juzgador, lea la disposición penal, no le quepa duda de qué conducta se está describiendo. Por eso que la ley penal, mejor dicho, por eso que a la ley penal le contrarían esos tipos penales engorrosos, oscuros, contradictorios incluso, mal redactados. Por ejemplo, la descripción del homicidio. El que mate a otro será sancionado con tal pena. En eso consiste el homicidio, matar a otro, vivo, matar a otra persona viva. Después, si se mata a algún pariente por consanguinidad o por parentesco político, o si se trata de mujer, etcétera, etcétera, o si se mata en riña, o si se mata dentro de las 48 horas después del parto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O si se mata con alguna de las calificantes, o sin ella, hablamos de homicidio calificado, homicidio simple, homicidio en riña, infanticidio, etcétera, o si se le presta la pistola para que la persona se pegue un balazo, ¿no es cierto?, auxilio al suicidio, etcétera. Pero todas consisten en matar a otro, o en el caso del auxilio al suicidio, ayudar a matar a otro. Clarito, los contornos de la figura que se incrimina y los contornos de la pena. No tiene que haber duda, no tiene que haber duda. Bien, entonces el principio de legalidad tiene tres alcances, ¿no es cierto? El principio de legalidad propiamente tal, solo la ley puede crear delitos y penas, el principio de irretroactividad y el principio de tipicidad. Ahora, aquí vienen, ¿no es cierto?, estas otras manifestaciones que dicen relación con que este principio cumple tres funciones distintas. Uno de los grandes penalistas de alemán, para variar, Maurach. Maurach con CH, Maurach.
Este principio cumple tres funciones distintas que se enuncian de la siguiente manera. Parecido a nullum crimen, nulla pena, sine ley. Sine ley. Primero, nullum crimen, nulla pena, sine ley previa. ¿Qué significa? Que no hay delito ni pena sin una ley previa. Viene a ser el principio de legalidad en sentido estricto. Ya. Así, el principio de reserva implica una prohibición de retroactividad que limita las facultades del legislador. Sine ley previa. Luego, nullum crimen, nulla pena, sine ley scripta. Script con P, ta. No hay delito ni pena sin una ley escrita. Vale decir, no hay delito ni pena sin una ley escrita, vale decir, solo puede ser fuente del derecho penal una ley propiamente tal. ¿Cuál es una ley propiamente tal? Una ley que ha sido formulada en los términos que describe el artículo 1 de nuestro Código Civil, es decir, formada de acuerdo con las normas constitucionales, constituyéndose entonces o mejor dicho, en una limitación impuesta al juez, que no puede buscar más allá de ese margen estrecho la solución del problema sometido a su decisión. Es decir, tiene que tratarse de una ley formal. Por eso que se reprochan los decretos leyes, los decretos con fuerza de ley, es decir, otras normas que no sean la ley y que pueda crear un delito o una pena que se le asigne a ese delito. Tiene que ser una ley formal, es decir, que ha seguido todos los trámites y todos los procedimientos establecidos en la Constitución para llegar a ser ley. Después, nullum crimen, nulla pena, sine ley stricta. Aquí no es scripta, sino que es strict, con C ahora, ta, estricta. No hay delito ni pena sin una ley estricta. Es decir, en principio aquí expresa una prohibición de la analogía. ¿Por qué? Porque se prohíbe al juez recurrir a cualquier clase de normas que no estén contenidas en una ley formal. Con mayor debe prohibirse la creación de delitos mediante un razonamiento analógico. Es decir, esto de ley estricta dice relación con que se prohíbe la analogía. Tiene que estar la ley en una ley, tiene que estar el delito y la pena establecidos en una ley formal. Y luego otro autor, Ježek, asigna un cuarto significado a este principio, porque él ahora dice nullum crimen, nulla pena, sine lege certa, con C, certa, conforme al cual se exige a la ley penal el máximo de determinación. Viene a constituirse en la última parte o en el tercer alcance del principio de tipicidad. En el tercer alcance, que es, ¿no es cierto?, precisamente el principio de tipicidad propiamente tal, que es el que decíamos que establecía el marco, ¿no es cierto?, el contorno de la conducta que se sanciona penalmente. Se exige a la ley penal el máximo de determinación y así los tipos penales deben estar redactados del modo más preciso posible, evitando emplear conceptos indeterminados, imponiendo consecuencias jurídicas equívocas y conteniendo únicamente marcos penales de extensión limitada. Ahora, se le hacen críticas también a estos segundos acertos que se hacen porque se dice que ya estaban contenidos en los anteriores. Pero eso es una cuestión más bien de pedagogía jurídica, ¿no es cierto? Es para entender mejor este principio de defensa o legalidad, al igual que ocurre con otras materias, ¿no es cierto?, que son las que se enseñan en las diferentes ramas del derecho. Ahora, nuestra Constitución reconoce este principio en el artículo 19, número 3, que hemos leído varias veces, que tiene varios incisos, ¿no es cierto?, en el inciso 7 y en el inciso 8. En el inciso 7 dice la Constitución que ningún delito se castigará con otra pena que la ley que
que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Lo que está complementado después con el Código Penal, como lo vamos a ver. Y en el inciso 8, la Constitución dice, del artículo 19, número 3, inciso 8, dice, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Sí, tiene que estar clarita la conducta que se sanciona, igualmente como una naturaleza, limitaciones y efectos de las penas. Bien, vamos a quedar acá, jóvenes, y vamos a proseguir con nuestra enseñanza de esta parte del derecho penal, que es la introducción. Y ya estamos con este principio que es básico o base de esta rama del derecho que estudiamos nosotros. Que estén bien.